Buenas noches, tengan todos ustedes, qué gusto saludarlos. En esta ocasión, en este video, voy a hablarles acerca de la recolección de datos. En el método científico es sumamente importante esta etapa. Yo en el método científico tengo como primer paso o paso inicial, podríamos, si lo tenemos como en 5 pasos básicos, no tan grande, podría ser planteamiento de mi hipótesis. No necesariamente todas las investigaciones tienen hipótesis, puede ser una pregunta o el planteamiento de un problema. Y el segundo paso sería poder aplicar un instrumento, porque el tercero sería recolectar datos a través de ese instrumento. El cuarto paso yo lo diría como un análisis de estos datos, y por último el objetivo sería pues encontrar mi conclusión para determinar si esa hipótesis que yo me he planteado es verdadera o es falsa, para poder encontrar la respuesta a ese planteamiento del problema que yo tenía, ¿verdad? Entonces, o a la pregunta que yo tenía. Entonces, es sumamente importante, ¿verdad?, poder determinar el instrumento que voy a utilizar para poder recolectar estos datos. Entonces, por supuesto que el instrumento y la aplicación del instrumento es sumamente significativa, pero antes empecemos a platicar un poquito de cuáles serían esos datos que me va a generar un instrumento que yo aplique. Entonces, miremos, los datos en sí los puedo clasificar como cuantitativos o cualitativos. En cuantitativos, quiero que ustedes lo vean como valores numéricos, y cualitativos son palabras, ¿de acuerdo? Categorías, narrativos dice aquí, pero en sí palabras y números, para que lo tengamos bastante más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo claro de que puedo tener datos numéricos o datos con palabras, ¿verdad? Entonces acá, en esta parte, se me indica cuáles van a ser los instrumentos de recolección más utilizados si yo quiero obtener datos cuantitativos. Por ejemplo, pueden ser cuestionarios, escalas de actitud, equipos, aparatos y sistemas basados en escalas universales, análisis de indicadores, fórmulas, ecuaciones. Y si yo voy a trabajar con cualitativos, pues los más generales son entrevistas y grupos de enfoque. Ojo, con respecto a los datos cualitativos, aunque aquí dice que el más común es entrevista, existe también la posibilidad de que, dependiendo de qué tipo de preguntas yo realice, un cuestionario también me puede generar datos cualitativos. ¿De acuerdo? Y lo mismo con cuantitativos. No necesariamente una entrevista es exclusivo para cualitativos, porque también yo podría tener entonces preguntas, ¿verdad? Y las respuestas podrían generarme cuantitativo. Entonces, con respecto a la primera, de cada una de ellas no es exclusiva solamente para estos, sino que dependiendo del tipo de pregunta que yo realice, puede adaptarse para este y para este otro. Pero lo que sí es cierto es que en la mayoría de los casos, pues los cuestionarios para cuantitativos y las entrevistas para cualitativos. Eso es completamente válido y cierto. Bueno, y con respecto a estos dos, yo he elaborado ciertas indicaciones y recomendaciones que hay que seguir en cada uno de estos casos. Aquí ya no me cabía el cuestionario, entonces lo coloqué en la siguiente página y lo vamos a ver cuando pasemos a ella, pero he colocado ciertas recomendaciones para cada uno de ellos porque serían como los más representativos de estos dos. Y con respecto a este, miren, solo voy a colocarlo aquí un poquito más grande, ¿verdad? Les voy a dejar esto en la plataforma de la clase y con mucho gusto como un PDF, y miren, acá ustedes lo pueden leer después, ¿verdad? Pero en sí, de ser respetuoso y apagar el celular para poder enfocarnos directamente con la persona que quiero entrevistar. Mm, Respuestas ecuánimes, ¿verdad? Eso es importante. Normalmente estas entrevistas son uno a uno, quiere decir que hay un entrevistador y un entrevistado, pero también hay que tener en cuenta ciertas normas de mediación cuando uno va a tener a más de un entrevistado. O sea, lo mismo que haga con una persona, lo debo de hacer con la otra cuando sea más de uno, ¿verdad? Para cuidar la ecuanimidad en todo momento. Y ecuánime significa también de que cuando ellos vayan contestando, ¿verdad? Uno no hacer bromas, o uno no estar emitiendo constantemente un juicio sobre algo, sino que escuchar de forma objetiva, ¿de acuerdo? Y evitarse los comentarios personales
y mejor si uno solamente se rige al guión que uno ya tenga establecido de la entrevista, ¿verdad? Entonces vale la pena que tomemos en cuenta todo esto. Esto de grabación, si me permiten que yo lo grabe, pues yo lo grabo, pero si me dicen que no, pues entonces solo deberé estar tomando nota. Entonces vale la pena que tomen en cuenta todas estas recomendaciones en el caso de las entrevistas. Como les digo, en la siguiente página vamos a hablar acerca de los cuestionarios. Y para terminar de explicar esta primera parte, quisiera decirles de que independientemente del tipo de investigación, si es cuantitativa o cualitativa, ¿verdad? Nosotros debemos de cuidar de que nuestro instrumento sea válido. La validez es algo sumamente importante. Aquí se ve validez, ¿verdad? Pero yo lo he colocado acá como validez y confiabilidad y voy a hablarles por qué. Entonces, la validez, ¿qué es? ¿Y qué es también la confiabilidad? Vamos a empezar con validez. La validez es el grado de que un instrumento mida la variable que pretende medir. Entonces, por ejemplo, parece obvio, pero no es tan obvio. Si yo quiero medir, por ejemplo, el enojo, bueno, entonces que mida realmente el enojo y que no esté midiendo otro tipo de variables, ¿verdad? Entonces, para evitarnos, bueno, no evitarnos, para estar seguros de que nuestro instrumento tenga la validez que se necesita para desarrollar una investigación científica, entonces lo más recomendable es de que nosotros usemos algún instrumento que lo haya elaborado un especialista en el tema y que este especialista previamente ya lo haya validado. La validez debe de ser desde tres perspectivas: el contenido, el criterio y el constructo. Existe una serie de pasos y de estrategias para poder llevarlo a cabo. No son tan sencillas, pero que vale la pena que ustedes también tengan alguna idea al respecto. Entonces aquí con esto solamente mi recomendación sería de que usemos entonces instrumentos que han sido validados por alguien más y de esta forma ya nosotros no debemos de hacerlo. Ahora, ¿cuándo es que se hace? Por ejemplo, cuando uno hace un instrumento desde cero. De hecho, ese proceso es tan importante y tan significativo que inclusive puede considerarse como un tema de tesis doctoral o de maestría, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso, lo que se recomienda entonces es que nosotros utilicemos el que alguien más validó antes. Y con respecto a la confiabilidad, ¿qué es la confiabilidad? Es el grado en que su aplicación repetida a la misma unidad o persona produce resultados iguales. Entonces, imaginemos que tenemos nosotros un test y que ese test se lo aplicamos a María Fernández y queremos medirle algo en particular. Nuevamente, por ejemplo, podría ser la ira. Y luego, ¿qué pasaría si nosotros lo aplicamos a María dentro de 2 horas y lo vuelve a hacer? Estamos asumiendo, ¿verdad? Y después ese mismo test lo aplicamos a María, pero al día siguiente. Y después ese test lo aplicamos 3 días después, a una semana. Imaginemos este caso, ¿verdad? Entonces la idea es, si ese mismo instrumento se lo aplicamos de forma repetida a la misma persona, ¿será que ese resultado va a ser igual, que me va a estar midiendo lo mismo? Entonces, a eso se le llama confiabilidad. Y bueno, por ejemplo, en el caso de que nosotros quizá querramos medir la confiabilidad de un instrumento, eso normalmente sí se debe de hacer. La validez la podemos nosotros evitar, trabajarla usando algún test elaborado por un especialista. Pero con respecto a la confiabilidad, normalmente nosotros debemos de trabajarla. Hay test en donde ya se han trabajado, pero estos normalmente se trabajan en las investigaciones. Y para casos de datos cuantitativos, pues el coeficiente alfa de Cronbach es el que se utiliza normalmente. Este es el símbolo. Aquí hay que calcularlo en función a las respuestas que se están dando. Entonces, y también tiene que ver con el constructo, con el instrumento. Entonces, aquí solamente voy a enseñarles algo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un test. Les voy a enseñar.
es este test. Este test tiene estas preguntas. Era un test diseñado para niños pequeños. Lo voy a colocar aquí un poquito más grande. Este test es un test multidimensional porque tiene 3 dimensiones. Mide la inteligencia emocional, pero desde la dimensión de atención de las emociones, que es de la pregunta 1 al 8. Estos son los ítems del 1 al 8. Y maneja estas escalas. Las otras son del 9 al 16, que es la claridad emocional. Y del 17 al 24 es reparación emocional. Entonces, son 3 constructos. Y si yo quisiera medir el alfa de Cronbach, entonces yo tendría que tener un Excel. Vamos a ver, aquí está. Este creo que sí. Entonces, por ejemplo, miren, aquí está atención, claridad y reparación. Y aquí tengo entonces a los alumnos. Yo coloqué aquí un nombre. Este es el sexo. 0 yo lo coloqué para mujeres y 1 para hombres. Y el grado, primer grado primaria, segundo, que son niños de 7 a 12 años. ¿De acuerdo? Y aquí solo es un número correlativo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo a 40. ¿Por qué tengo 40? Porque yo tengo para esta dimensión, que es la atención, 8 ítems. Y se recomienda que para poder aplicar esto de alfa de Cronbach, yo tenga que tener 5 veces 5 por 8, 40. Entonces tendría yo que tener a 40 entrevistados como mínimo. Puedo tener más, pero eso es lo que se recomienda. Puede ser un poco menos y un poco más, pero en general eso es lo que se recomienda. Es 5 veces la cantidad de preguntas que yo voy a tener en cada aspecto, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo a 40, como aquí son 8 también tengo 40. Y bueno, tengo que ir colocando cuál fue la respuesta de cada uno. Se recuerdan que teníamos escala de 1 a 5, entonces aquí están las respuestas. Encuentro esta sumatoria, hago una serie de análisis estadísticos y luego determino mi alfa de Cronbach para cada caso. Entonces, mientras más se acerque uno, es mejor porque significa que esa prueba va a ser más confiable. Y bueno, aquí, si ustedes quieren saber un poquito más de alfa de Cronbach y cómo se calcula, pues aquí hay un link que yo les dejé. Y en este link, que les voy a dejar este documento en PDF, van y les van a explicar entonces cómo calcular desde Excel, ¿verdad? El alfa de Cronbach, por si ustedes desean explorar un poquito más al respecto. De esto de alfa de Cronbach, ni se me preocupen ahorita, ¿de acuerdo? Solamente es para decirles que existe, ¿verdad? Y que para investigaciones es sumamente importante obtenerlo. Ahorita no lo vamos a sacar, no se preocupen, solo es para que sepan cómo sería, tampoco es algo del otro mundo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito más acerca de las características y recomendaciones que deben de tener los cuestionarios. Aquí ya hablamos acerca de las entrevistas y además toda esta parte de acá, que serían las fases para poder construir un instrumento. Y conste, aquí construir un instrumento no me estoy refiriendo a construirlo de cero, ¿de acuerdo? Sino que a construirlo en función también de algún instrumento que ha sido validado previamente por algún especialista. ¿Cómo lo voy entonces yo a adaptar para mi investigación actual? Entonces no se preocupen, que tampoco es de que ahorita vamos a ver cómo se hace desde cero, no se trata de eso. Voy a ir acá a esta siguiente parte. Entonces, bueno, solo para que quede claro, toda esta de acá, miren, esta listar variables del estudio, identificar indicadores, es esta, miren. Aquí sería listar las variables del estudio, identificar los indicadores de las variables sencillas, ¿verdad? Todo esto está acá. Determinar cómo se va a medir, solo para que vean que es lo mismo. Determinar cómo se van a medir todas estas. Miren, aquí sería listar las variables, identificar los indicadores, determinar cómo se va a medir. Todo esto de aquí, toda esta, es esta misma imagen que está acá. Todo es esto, no se preocupen. Entonces aquí está de forma muy general y en la siguiente imagen ya lo tenemos más específico. Entonces, para poder seguir hablando del tema, entonces, miremos esto de acá, por favor. Lo voy a poner más grande para que ustedes, pero les repito que toda esta información la van a tener ustedes en PDF. Entonces veamos acá. Entonces aquí,
¿Cómo voy a empezar a trabajar? Pues empiezo en esto. Miren, todo esto es proceso de recolección de datos. Entonces, empiezo mi proceso de recolección de datos en esta parte. Voy a validar las variables del estudio. Aquí no es validar de validez y confiabilidad, sino que es de darles, definirlas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí empiezo en esta parte. Voy a definir el tipo de variable que yo voy a trabajar. Puede ser cuantitativa, cualitativa, y de la cualitativa hay expresada en números, o cualitativa que es cualitativa de a de veras, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con algo que más adelante vamos a ver que se llama codificación de las variables, ¿de acuerdo? De los valores que yo tenga. Entonces, si yo las codifico, por ejemplo, que originalmente yo pueda tener como hombre, ¿verdad? Mujer. Y entonces, si yo lo dejo como hombre y como mujer, eso es una variable cualitativa. Pero si yo al hombre lo codifico con valor de 0 y a la mujer lo codifico con valor de 1, o al revés, mejor dicho, hombre con 1 y mujer con 0, pero puede ser como usted quiera, o hombre con 1 y mujer con 2, como usted desee, pero ya lo codificó, que eso es lo que significa, entonces ya sería una variable cualitativa, pero expresada en números. Sigue siendo cualitativa, pero la estoy expresando en números, ¿de acuerdo? Y una variable cuantitativa, por ejemplo, que yo pregunte cuál es su edad. Entonces, ¿cuál va a ser el dato que me den? Pues 15, 18, 30, 41, lo que sea, pero ese es un valor numérico. Entonces, aquí es como para que ustedes vayan viendo esto. Si lo quieren ver un poquito más detallado, lo podemos ver en esta presentación. Les voy a enseñar. Por ejemplo, aquí lo voy a poner más grande. Miren acá, yo tenía este test que se lo apliqué a niños y ellos tenían que indicar si es sexo masculino o femenino. Ojo, en este caso yo no tenía ningún tipo de instrumento cuestionario en línea, sino que eran hojas impresas. Como eran niños muy pequeños, yo fui leyendo instrucción por instrucción y lo fuimos haciendo todo juntos cuando apliqué esto. Pero miren, tengo masculino y femenino. Entonces quiero que se imaginen que vamos a tener una serie de papeletas, eran muchas papeletas, y yo luego con esa información la utilicé para poder meter los datos. Les voy a enseñar los datos. Vamos a ver datos. Este es, creo que es. Miren. Entonces, aquí no tenía nada generado. Todos estos datos yo los metí a la computadora. Entonces, solo quiero que vean este de aquí. Miren, por ejemplo, aquí tengo este alumno. Vamos a colocarlo aquí en primero primaria para que lo vean aquí. Entonces, yo tenía aquí un alumno, ¿verdad? Y tengo aquí sexo 0. Porque este es para mí el de mujeres, ¿de acuerdo? Y hombre tengo 1. Y si lo tengo aquí en una imagen más grande, que era esta, ¿verdad? Entonces aquí tengo cabal sexo 0 y tengo aquí a todos. ¿Para qué me sirve codificarlos? Porque yo después puedo escoger esta columna y ordenarlo en Excel. Pero miren, toda esta información yo la metí a mano, digamos, ¿verdad? Toda esta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo trabajo un test? Vamos a ver estas respuestas. Miren, este es como un test similar a ese de atención, claridad emocional, pero para adultos. Ahí la versión ya cambiaba. Era muchísimo más pequeño, solo para que sepan un poquito al respecto, ¿verdad? Vamos a ver, creo que lo tenía acá. Bueno, este es. Miren, esta es la versión para adultos. Entonces aquí masculino, femenino y todo esto, ¿verdad? Es este de aquí. Pero en este caso les voy a enseñar. Quiero enseñarles que puedo también tenerlo. Ese sí lo tengo en versión acá de este. Miren, es este de acá. Puedo tener edad y todo lo demás. Después vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Pero para que más o menos tengan una idea de el test, ¿verdad? Y cómo iba yo generándolo. Aquí están las preguntas, pero las respuestas para ese tipo de test pueden ser estas, como estas de acá, miren. Entonces aquí miren, es
indique su sexo, mujer y hombre. No las codifiqué, entonces esta es cualitativa. Miren aquí, ingrese su edad, es numérica. ¿Tiene hijos? Si no, esto es cualitativa. Esto indique qué ocupación tiene durante la pandemia o la cuarentena. Aquí miren, esto es cualitativo y todos estos son cuantitativos. Esta investigación, aunque tiene algunos valores cualitativos, en general es una investigación cuantitativa. Sí tiene algunos datos cualitativos que me pueden ayudar para enriquecer todo este trabajo, por supuesto, pero estos son datos cuantitativos en general y tienen acá. Miren, este es cualitativo. Ingrese el número de código y el código es con una palabra, una letra, perdón. Entonces eso es cualitativo. Solo para que tengamos una mejor idea. Entonces miremos aquí. Dice acá, en este caso, de que yo puedo tener variables sencillas o compuestas. Estas compuestas es, por ejemplo, multidimensional. En el caso que yo les enseñé del test del TMMS 24 que yo apliqué, en donde yo tenía una variable que era para medir la inteligencia emocional, no era una variable sencilla, era una variable compuesta, porque miren acá, pues aquí sencilla compuesta es como decir unidimensional o multidimensional. Pues en este caso era multidimensional porque a mí me iba a generar entonces la inteligencia emocional como atención emocional, claridad emocional y también reparación emocional. Pero hay otros test en donde, por ejemplo, voy a medir ansiedad y solo me genera un valor, una respuesta. Entonces solo es la ansiedad. Los que ustedes tienen, por ejemplo, para el grupo número 1 y para el grupo número 3, es una variable sencilla unidimensional, ¿verdad? Y en ambos casos, me parece que tienen ustedes variables cuantitativas. Sí, son cuantitativas en ambos casos. Lo vamos a ver después en otro video si ustedes desean. Pero bueno, entonces acá tengo aquí estas definiciones y con respecto a estas cuantitativas, cualitativas y cualitativas expresadas en números, se hace una referencia de que las variables podrían ser nominales, ordinales, de intervalos o de razón. Nominales cuando toda es una sola categoría, por ejemplo, cuando estábamos hablando de mujer y hombre, esa sería nominal. Ordinal, por ejemplo, si yo preguntara a qué ciclo pertenece usted, y entonces ustedes me dicen al segundo ciclo, cuarto ciclo, sexto ciclo, entonces este es ordinal porque es una palabra, pero además me está indicando cierto orden. También cuando le digo en qué grado estudia usted, en primer grado, segundo grado, tercero grado, cuarto grado, quinto grado, esos son ordinales. De intervalos es, por ejemplo, las respuestas del test de inteligencia emocional. Ahí es un valor numérico. Y de razón, esta es la más compleja, ¿verdad? Porque esta va a tener las características de intervalos, pero aparte tiene una muy importante, que es cuando el cero es cero. Aquí, por ejemplo, si alguien, yo aplico un test de inteligencia, coeficiente intelectual, y hay alguien que saque cero, por ejemplo, no significa que no tenga inteligencia. Sí tiene, pero en ese test no se detectó y no se midió. O sea, el cero no significa ausencia de, sino que simplemente no se pudo medir. Pero en este caso, el cero sí es un cero que implica ausencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura, y tengo 0 grados, entonces ese grado no significa ausencia, eso significa que la temperatura es 0 grados, ¿verdad? Pero que puede haber de -1, de -5 y 0 no significa que no haya temperatura. Entonces ese sería de intervalos. Y de razón, por ejemplo, si alguien tiene una velocidad, voy manejando en carro y dice la velocidad a 1 kilómetro por hora, la velocidad a 0 kilómetros por hora. Entonces si me dice 0 significa que hay ausencia de. Entonces para que más o menos tengamos una idea al respecto. Pero aquí no se complique, nosotros vamos a tener en general datos de intervalos, ¿de acuerdo? Y si tienen duda de qué tipo de variables, pues me preguntan, pero en general vamos a manejar este de intervalos, al menos para el grupo número 1 y para el grupo número 3. Y para el grupo número 2, que me parece que es el de cualitativa, vamos a estar trabajando en general nominales, pero en algunas ocasiones van a ser por intervalos. Entonces, esta de razón es muy raro que la utilicen, según lo que yo estoy viendo en sus investigaciones, y ordinal también. Entonces, van a estar nominal e intervalos. Pero bueno, ahora miremos esta otra parte de acá. Entonces, después de que yo he definido las variables, ¿verdad? Voy a identificar los indicadores de las variables.
las y dimensiones, si son compuestas, que era lo que estábamos viendo acá, ¿verdad? Así como el nivel de medición. Bueno, entonces aquí, en este caso, yo tengo que entender bien mi instrumento de medición. Entonces, yo aquí recomendaría que ustedes lo lean y que comprendan cómo es que se mide. Para eso, esa parte de ahí, fíjense que es muy importante que ustedes vean esto. Yo cuando trabajé ese test tenía, a ver, vamos a ver si lo encuentro, es este de acá. Sí, miren, este test es el test de TMMS24, ¿verdad? Y me dice cómo interpretar. La parte de interpretar, mire que usted tiene que sumar todos los valores, ¿verdad? Del 1 al 8 es el de atención, de ahí se miran los otros. O sea, cómo es que se interpreta esto me va a ser de mucha utilidad para que yo pueda definir lo que me están pidiendo acá, ¿verdad? Que si es cuantitativa, cualitativa, que si es sencilla o compuesta, ¿verdad? Y entonces esto es viendo la interpretación del test, eso es sumamente importante. Bueno, entonces acá, ¿cómo se van a medir, usar o evaluar los indicadores y qué implica decidir para cada variable? ¿Qué instrumento de medición se aplica? Uno ya elaborado, uno adaptado, uno nuevo. Aquí generalmente nosotros vamos a tener uno que ya haya sido elaborado por alguien más, ¿de acuerdo? Nosotros lo tenemos que teclear y colocar alguna palabra, un sinónimo si están utilizando algún tipo de modismo. Mientras menos lo adaptemos, mejor, ¿verdad? Eso sería lo mejor porque aquí entonces podríamos seguir manteniendo la validez del autor, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo recomendaría entre menos se pueda modificar, mucho que mejor. ¿Qué tipo de instrumento? Bueno, entonces aquí si va a ser un cuestionario, una observación, aparato, un equipo, aquí nosotros vamos a estar utilizando cuestionarios, ¿verdad? Para las investigaciones de todos, de los tres grupos, ya sea cualitativa y cuantitativa. La cualitativa puede ser que además pueda tener una entrevista, pero no lo creo. Yo creo que más que todo vamos a tener un cuestionario. Y en el cuestionario, entonces aquí miren, es en donde tengo todas estas indicaciones. En las indicaciones del cuestionario me dice que tengo que definir si las preguntas van a ser abiertas o cerradas, dicotómicas o de varias opciones. Todo esto al respecto lo podemos hablar después con mayor tranquilidad, pero solamente para que veamos entonces este ejemplito. Miren acá, esta no es una pregunta abierta, es una pregunta cerrada porque los alumnos están decidiendo entre este o este. Cuando yo tengo acá dicotómica es trabaja, sí o no, ¿de acuerdo? Dicotómica, ¿tiene hijos? Sí o no, dicotómicas, va para que lo vayamos viendo. Entonces aquí nombre es una pregunta abierta para que tengamos una idea. Sexo masculino, femenino, dicotómicas. Tenemos entonces dos opciones. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí me dice que debe ser claro, breve, tiene que tener sensibilidad, una relación lógica, neutralidad, no es racista ni sexista. La portada que debe tener también una introducción, la introducción, un propósito, indicar el consentimiento, identificación, quien lo aplica, confidencialidad, instrucciones, agradecimiento. Entonces, solo para que veamos un poquito esto, aquí tengo yo este ejemplo, lo voy a colocar y les voy a enseñar este de acá. Entonces, para que veamos, yo coloco aquí el escudo de las universidades. Voy a ver si lo puedo poner más grande, ¿verdad? Entonces solo quiero que vean en general. Tengo aquí entonces estos escudos que representan el título del test. Dice que te solicitamos que participes en un estudio. Es voluntaria, no representa ningún riesgo y puedes dejar de participar en cualquier momento si te sientes incómodo. Y a continuación encontrarás una serie de frases, preguntas para medir la inteligencia emocional en alumnos de primaria. Si aceptas participar, responde marcando con una X la opción que se relacione más a tu manera de sentir, pensar o actuar. La responsable de este estudio
en este lugar es la Magíster en Ciencias Valesca Ramírez. Puedes contactarla en coordinación o vía correo electrónico. En este tiempo yo trabajaba todavía acá. Aquí están las instrucciones, ¿verdad? En este caso, como eran niños, les digo, yo las fui leyendo cada una y las íbamos haciendo. Usé emoticonos, la versión original no utiliza, pero fue una adaptación que yo elaboré. Así como tal no estaba, la versión original se las enseñé antes y la fui adaptando para niños porque no había un test para niños. Y aquí dice que esta es una adaptación del TMMS 24, esa adaptación la hice yo. Y este del TMMS 24 lo hizo Fernández Berrocal, que está basado en el TMMS, que el original es de 48 y es de Salim Valle. Entonces ellos ya tienen análisis de confiabilidad y de validez de este test, ¿de acuerdo? Entonces yo de validez ya no le apliqué, solamente de confiabilidad con el alfa de Cronbach. Entonces solo para ir viendo un poquito al respecto. Entonces, para que ustedes vean más o menos acá sobre estas partes. Aquí agradecimiento. Entonces yo en este caso no lo tenía escrito, yo se los agradecí a ellos de forma oral. Bueno, entonces es toda esta parte. Miren, después es validar, establecer o determinar cómo se codificarán los datos. Entonces, como les dije, poder entender si es como 0 con 1 y así. De esto vamos a hablar en un video específicamente sobre Google Forms y lo importante que es, pero eso lo vamos a ver después. Probar instrumentos, prueba piloto. Aquí con esto yo siempre recomiendo de que los estudiantes antes de aplicar el test se lo apliquen ellos mismos, hagan bastantes copias y en el grupo se lo aplican y se lo aplican a algunas personas y que les digan a esas personas si sí lo entendieron o no lo entendieron y si hay algo que se pueda mejorar. Entonces creo que vale la pena que ustedes lo prueben. Preparar los instrumentos o elaborar su versión final y determinar el método de aplicación. Eso es también importante, ¿verdad? Capacitar al personal. Miren, aquí nosotros normalmente no hacemos esta parte porque es uno mismo el que lo trabaja, ¿verdad? Todos los integrantes del grupo deben de saber cómo se va a trabajar, pero en este caso va a ser más sencillo porque no va a ser presencial, sino que a través de una encuesta online. Por lo tanto, todas estas partes deben de estar bien escritas para que solamente con el enlace la persona ya sepa qué debe de hacer. Obtener autorizaciones, eso es validísimo, especialmente cuando son menores de edad. Yo recomendaría colocar de que no va a tener ningún riesgo y que no sean preguntas que los hagan sentir mal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con la sensibilidad. Aplicar los instrumentos y obtener los datos necesarios y luego organizarlos y prepararlos para codificarlos. Con respecto a esto es muy importante que uno lo sepa para que uno al momento de elaborar este cuestionario no sea tan difícil y que de una vez me genere información aquí valiosa. Entonces conste, a mí en lo personal cuando lo trabajé así como este otro caso cuando no era en línea, ay qué difícil, y cuando ya es en línea uno ya se ahorra bastante, entonces eso vale la pena. Yo aquí nada más les he colocado dos páginas más con información, perdonen que se me ha movido bastante. La verdad es que es de leerlo, lo más relevante fue lo que ya platiqué antes, pero de todas formas no está de más que les haya incluido estos son principales tipos de preguntas, pero más que todo va a ser lo que vayamos trabajando con cada uno de los grupos, ¿verdad? Variables de sus datos, pero esto no es tan importante como lo que vi antes. Entonces espero que haya estado bastante claro. Yo la verdad lo veo muy bonito. En sí, yo lo podría definir en dos cosas sencillas. Tener claro entonces qué instrumento es el que yo voy a utilizar. Ese instrumento, empezar a teclearlo y trabajarlo y debo tener cuidado con evitar estar manipulándolo y cambiándole muchas palabras. Debo de tratar de seguir siendo lo más fiel al autor original hasta donde se pueda, ¿verdad? Y después de eso, bueno, entonces yo voy a aplicarme el test a mí para ver si todo está bien, si algo le hace falta. Pido la asesoría, en este caso del profesor, para que me dé su visto bueno. Ustedes ya han adelantado un poco al respecto. Y bueno, y si no lo han hecho, pues no pasa nada. Lo vamos viendo en su momento. Y después de eso, todavía vamos analizando los datos que voy a recabar.
Entonces, hasta el momento creo que esto es suficiente y ojalá les sirva este video. Pasen feliz noche o feliz tarde o feliz día, lo que ustedes quieran. Y de verdad espero que les haya podido servir.